El crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos 6:5. El apóstol expresa su certeza de comunión con Cristo en sus sufrimientos y muerte diciendo: estoy juntamente crucificado con Cristo y su plena participación en todo el poder y la bendición de esa muerte. Y tan convencido estaba de su muerte en Cristo, que añade: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuán bendita debe ser la experiencia de tal unión con el Señor Jesús. Poder contemplar la muerte de Cristo como la tuya, contemplar su perfecta obediencia a Dios, contemplar como propias su victoria sobre el pecado y la completa liberación de su poder, y comprender que por la fe el poder de esa muerte obra diariamente con energía divina para mortificar la carne y renovar toda la vida en perfecta conformidad con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Permanecer en Jesús, el crucificado, es el secreto del crecimiento de esa nueva vida que siempre nace de la muerte de la naturaleza misma. La siguiente expresión, plantados, a semejanza de su muerte, nos enseña lo que significa permanecer en el crucificado. Cuando un injerto se une a la vid sobre la que ha de crecer, debe permanecer fijo e inamovible. Debe permanecer en el lugar donde el patrón ha sido cortado y herido, para que el injerto prospere y se abra paso. No hay injerto sin herida, sin exponer y abrir la vida interior del árbol para recibir la rama extraña. Solo a través de esa herida se puede acceder a la comunión de la savia, el crecimiento y a la vida que procede del tronco más fuerte. Así también con Jesús y el pecador. Solo cuando estamos plantados a semejanza de su muerte, estaremos también plantados a semejanza de su resurrección y participaremos de la vida y del poder que hay en él. Cristo fue herido en la muerte en la cruz, y en sus heridas abiertas se preparó un lugar donde podríamos ser injertados. Y así como de un injerto se espera que al ser fijado en su lugar permanezca ahí, en la herida del tallo que ahora lo llevará, así también se espera que el mensaje le llegue claro al alma creyente de permanecer en las heridas de Jesús, porque allí está el lugar de la unión, la vida y el crecimiento. Allí verás cómo su corazón se abrió para recibirte, cómo su carne fue desgarrada para que se abriera el camino para que fueras unido a Él y tuvieras acceso a todas las bendiciones que fluyen de su naturaleza divina. También debemos notar cómo el injerto debe ser arrancado del árbol donde creció naturalmente y cortado para ajustarse al lugar preparado en el tronco herido. De igual manera, el creyente debe ser conformado a la muerte de Cristo, ser crucificado y morir con Él. El tronco herido y el injerto herido se cortan para encajar el uno con el otro, y de esta manera se forma una comunión entre los sufrimientos de Cristo y tus sufrimientos. Sus experiencias deben convertirse en las tuyas. La disposición que Él manifestó al elegir y cargar la cruz debe ser la tuya. Como Él, tendrás que aceptar plenamente el justo juicio y la maldición de un Dios santo contra el pecado. Como Él, tendrás que entregar tu vida cargada de pecado y maldición y a través de ella pasar a la vida nueva. Como Él, experimentarás que solo a través del autosacrificio de Getsemaní y el Calvario se encuentra el camino hacia el gozo y el fruto de la vida de resurrección. Cuanto más clara sea la semejanza entre el injerto herido con el tallo herido, cuanto más exactamente encajen sus heridas, más segura, más fácil y más completa será la unión y el crecimiento del injerto. Y es en Jesús, el crucificado, donde debemos permanecer. Debemos aprender a ver la cruz, no solo como una expiación ante Dios, sino también como una victoria sobre el diablo. No solo como una liberación de la culpa, sino también liberación del poder del pecado. Debemos contemplar a Cristo en la cruz como plenamente nuestro, ofreciéndose para recibirnos en la más íntima unión y comunión con Él, y para hacernos partícipes del pleno poder de su muerte al pecado y de la nueva vida de santidad victoriosa,
la cual es la puerta de entrada a la gloria. Debemos entregarnos a Él en una rendición total, con mucha oración y un ferviente deseo, implorando ser admitidos en la comunión y conformidad cada vez más íntima de su muerte y del Espíritu en el que Él murió. Permítanme intentar comprender por qué la cruz es, pues, el lugar de unión con Cristo. En la cruz, el Hijo de Dios entra en la unión más completa con el hombre, entra en la experiencia más plena de lo que significa hacerse hijo del hombre y miembro de una raza que está bajo la maldición. Y es en la muerte donde el príncipe de la vida vence el poder de la muerte. Es solo en la muerte donde Él puede hacernos partícipes de esa victoria. La vida que Él imparte es una vida surgida de entre los muertos, y cada nueva experiencia del poder de esa vida depende de la comunión con la muerte. La muerte y la vida son inseparables. Toda la gracia que Jesús el Salvador ofrece se concede únicamente en el camino de la comunión con Jesús, el crucificado. Cristo vino y tomó mi lugar, y yo debo ponerme en el suyo y permanecer allí. Y hay un solo lugar que es a la vez suyo y mío, y ese lugar es la cruz. Suyo en virtud de su voluntad soberana y mío a causa de la maldición del pecado. Él vino allí a buscarme, y solo allí puedo encontrarlo. Cuando me encontró allí, era un lugar de maldición, y esto lo experimentó ampliamente, pues la Escritura dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero Él lo convirtió en un lugar de bendición, y esto lo experimentamos nosotros, pues Cristo nos ha librado de la maldición, haciéndose maldición por nosotros. Cuando Cristo viene en nuestro lugar, sigue siendo lo que era, el amado del Padre, pero en comunión con nosotros comparte nuestra maldición y muere nuestra muerte. Nosotros éramos por naturaleza malditos merecedores de la muerte, pero unidos a Él compartimos su bendición y recibimos su vida. Al unirse a nosotros no pudo evitar la cruz, pues la maldición siempre señala la cruz como su fin y fruto, porque la paga del pecado es muerte, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y cuando buscamos unirnos a Él, tampoco podemos evitar la cruz, pues solo en la cruz se encuentra la vida y la liberación, porque, así como mi maldición lo llevó a la cruz, como el único lugar donde podía unirse plenamente a mí, su bendición también me apunta a mí a la cruz, como el único lugar donde puedo unirme a Él. Él tomó mi cruz como suya y yo debo tomar su cruz como mía. Debo ser crucificado con Él. Es al permanecer diariamente profundamente en Jesús, el crucificado, que saboreamos la dulzura de su amor y el poder de su vida y la plenitud de su salvación. Amado creyente, la cruz de Cristo es un profundo misterio. Me temo que hay muchos cristianos que se contentan con contemplar la cruz a distancia, viendo cómo Cristo muere en ella por los pecados de su pueblo, pero tienen poco interés en la comunión con el crucificado. Apenas saben que Él los invita a la cruz y se contentan con considerar las aflicciones cotidianas de la vida, que los hijos de este mundo suelen tener tanto como ellos, como su parte de la cruz de Cristo. No tienen idea de lo que significa ser crucificados con Cristo. No saben que cargar la cruz implica ser semejantes a Cristo en los principios que lo animaron en su camino de obediencia. La entrega total de toda voluntad propia, la negación completa a la carne de todo deseo y placer, la separación perfecta del mundo en todas sus formas de pensar y actuar, la pérdida y el odio a la propia vida y la renuncia al yo y a sus intereses por el bien de los demás. Esta es la disposición que caracteriza a quien ha tomado la cruz de Cristo y puede decir: estoy crucificado con Cristo y permanezco en Cristo, el crucificado. ¿De verdad deseas agradar a tu Señor y vivir en comunión con Él en la medida en que su gracia te lo permita? Ora para que su Espíritu te guíe a esta bendita verdad que está preparada para quienes le temen, y habita y permanece en el secreto del Señor. Sabemos cómo Pedro conoció y confesó a Cristo como el Hijo del Dios viviente, aun cuando la cruz era un obstáculo. La fe que cree en la sangre que perdona y en la vida que renueva solo puede alcanzar su plenitud permaneciendo bajo la cruz y en comunión con Cristo. Esa es la clase de fe que alcanza la perfecta conformidad con Jesús, el crucificado. Oh Jesús, nuestro Redentor crucificado, enséñanos no solo a creer en ti, sino a permanecer en ti, a tomar tu cruz,
no solo como fundamento de nuestro perdón, sino también como la ley de nuestra vida. Enséñanos a amarla, no solo porque en ella cargaste con nuestra maldición, sino porque en ella entramos en la comunión más íntima contigo y somos crucificados contigo. Y enséñanos que, solamente al entregarnos por completo al Espíritu con el que llevaste la cruz, participaremos del poder y la bendición que está destinada para los que solo la cruz da acceso. Gracias por acompañarnos en este espacio donde estaremos meditando en la palabra de Dios por medio de los escritos y enseñanzas de hombres que el Señor ha usado a lo largo de la historia. Te invitamos a seguir esta serie de enseñanzas todos los jueves aquí en nuestro canal de YouTube, en donde buscamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana y el conocimiento de Cristo.